En un pueblo de la provincia de Alicante, 3 científicos se proponen completar un experimento. Una onda de péndulos. Para ello, los materiales que nuestros científicos utilizaron serán una vara de hierro cilíndrica, diferentes tipos de hilo y tuercas como péndulos. Organizamos las cuerdas de la siguiente manera. Dejamos un espacio de 2 centímetros entre los 2 finales de la misma cuerda y luego medio centímetro entre el final de una cuerda y el inicio de la otra. La fase de trabajo era simple pero tediosa. Teníamos que trabajar con la máxima precisión posible o todo el trabajo que habíamos hecho hasta ahora podría no servir para nada. Aparentemente los cálculos de averiguar la longitud de los hilos era bastante fácil. No obstante, no contábamos con los problemas que resultaban al no contar con el grosor de la tuerca, la circunferencia de la tuerca y la cantidad de hilo perdida al envolver la tuerca con el hilo. Obviamente tenemos que considerar también los cálculos por el teorema de Pitágoras para poder coger la medida exacta para poder realizar el proyecto con todos sus medios. Planear dónde empezamos y qué plan seguimos fue la parte más complicada de hacer. Y cuando llegaron los problemas, no sabíamos realmente cómo continuar. En las primeras decenas de segundo después del lanzamiento, la onda sigue el movimiento que esperamos. Un movimiento simétrico y a la vez periódico que varía el tiempo según la manera que nosotros queremos, de tal manera que se hacen grupos de tuercas que están en la misma fase. Sin embargo, hay un momento donde esto deja de ser así y reina el caos. Las tuercas dejan de estar en la fase en la que deberían y provocan una figura extraña que no se corresponde con los resultados que se quieren llegar a tener. Al pasar el minuto, la onda debería haber repetido su ciclo y vuelto a su posición inicial, listo para volver a hacer el mismo movimiento, pero eso no es así. Los péndulos continúan haciendo formas caóticas y aleatorias. Estábamos devastados, no teníamos ni idea de lo que había podido pasar mal, y seguimos sin saberlo. Los científicos se marchan con una derrota, pero no sin dejar constancia de los errores que han cometido, para que futuros valientes que intenten hacer este proyecto no cometan sus mismos fallos.